Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Ilu y hoy para comentarles que el señor Andrónico Rodríguez parece ser el reemplazo que están tomando en cuenta los del partido político del Movimiento al Socialismo, partido político de Evo Morales, como el posible candidato que reemplazaría a Evo Morales en el poder si es que llega a ganar las elecciones. Bueno, eso es lo que se está viendo. Vamos a conocer un poco del señor Andrónico con parte de este discurso que brindó en este video que se subió hace más o menos un mes. Y vamos a escuchar qué tiene que decir el señor Andrónico. Si dice la verdad, si lo que dice tiene sentido. Vamos a ver, vamos a escucharlo. Bien. Diferencias encontradas. El señor Ortiz, la máxima expresión de la derecha. Carlos Mesa finalmente no sabe a quién representa. Y los demás que vienen no tienen idea cómo construir la Bolivia que nos han dejado desastrosa, y ahora nosotros que lo hemos levantado a la cabeza de nuestro hermano presidente Evo, no tienen ni idea. Tuto Quiroga en su momento, antes de las elecciones primarias, en la entrevista que no me pierda de Z1 en Bolivia, ¿qué le decía? Si yo fuera gobierno, mañana mismo elimino la ley general de la hoja de coca, porque esa ley le convirtió a Bolivia en narcoestado, en contra de los cocaleros del trópico. Increíble, hermano. En esa pequeña parte da a entender, por lo menos a mí me da a entender que el señor Andrónico es un Evo Morales en miniatura, ¿no? Un Evo Morales más joven, un Evo Morales que fue a esa misma escuela de comunistas, escuela de socialistas que están a la par con Nicolás Maduro, ¿no? Pues el señor Andrónico usa esta información para poder, quizás a los que no pueden darse cuenta, lavarles el cerebro, ¿no? Por ejemplo, ese ejemplo que dio él, escuchen. De Z1 en Bolivia, ¿qué le decía? Si yo fuera gobierno, mañana mismo elimino la ley general de la hoja de coca. Porque los volvió Bolivia en un narcoestado, ¿no? Haciendo referencia a que claramente se ha notado cierta mayor cantidad de casos que tiene que ver con la droga. Se descubren más laboratorios, más sofisticados, con mayor tecnología para poder procesar eso que procesan. Y obviamente se está refiriendo al lado negativo para quienes aprovechan aprovechaban esa nueva ley, ¿no? Esa normativa. Y él utiliza esta información para intentar engañar a los demás y de hacerles ver de que nos están atacando. ¡Uy! Nos están atacando. La derecha mala, la derecha maligna, los imperialistas, los neoliberales. Nosotros levantamos a Bolivia, dándose besitos a sí mismos en las pompas, o a Evo Morales cuando podían. Entonces aquí vemos que el señor Andrónico, sí es alguien que ha cursado en esas mismas aulas de neosocialistas, ¿no? Ya no me hace falta ver más. Una noticia muy interesante es que al señor Andrónico lo abuchearon en Tarija. En este video que vamos a ver a continuación, primero empieza como una gran llegada, ¿no? Pero cuando la gente se da cuenta quién es el que está llegando y por quien la gente está apoyando, entre comillas, pues recordemos que todo lo que arman estos individuos, para mí siempre va a ser una tontería armada, un teatrito para poder aparentar que los apoya mucha gente, lo abuchean. Interesante, vemos ahí a un efectivo policial seguramente intentando apoyar a la seguridad, ¿no? Me parece bien.
Creo que vi a alguien conocido. Este caballero no fue alguien que hizo uno o más videos, o fue entrevistado, creo, ¿no? Fue entrevistado, sí, diciendo que los pobres no podían comer o no podían darse modos para poder trabajar, ¿no? Creo que quería que el paro indefinido, cuando se estaba peleando por la democracia, termine, ¿no? Y creo que además dijo que no pertenecía a ningún partido, que no era masista, ¿no? O algo así. Bueno, mira tú qué sorpresas da la vida. Casualmente, parece que ahora ya no es tan de ningún partido. Cuando la gente se da cuenta quién es el individuo a quien están aplaudiendo entre comillas, por supuesto, porque obviamente para mí esto es nada más que algo armado, lo abuchean al individuo que es Andrónico. Bueno, un ejemplo más de que ese partido político ya no tiene tanto poder o ya no tiene tanto apoyo como quieren intentar hacer ver. Una noticia aparte. Andrónico dice que policías se vendieron y deben ser procesados. ¿A quién me suena esto? Me recuerda a alguien que se escapó a México, después a Cuba y después está en Argentina, ¿no? Me hace acuerdo a un individuo que hizo más o menos ese tramo o esos viajecitos, ¿no? Muy interesante lo que dice el señor Andrónico, pues alguien que no está con ellos se ha vendido, ¿no? Alguien que no apoya su proceso de cambio se vendió y por lo tanto deben ser procesados. Aquí podemos ver que al señor Andrónico lo único que le interesa es recuperar ese poder que tenía el partido de Evo Morales. Recuperar esa justicia que ya no era suya y que quieren devolver a su bolsillo, ¿no? Quieren embolsillarse de nuevo esa justicia que ya no les pertenece. Interesante el señor Andrónico, ¿no? O sea que no se puede pensar diferente a ellos, ¿no? No puedes decirles nada porque si no eres un vendido y si no los apoyas, bueno, te vamos a procesar. Deben ser procesados. Interesante. Aquí tenemos otra caravana donde se presume brindan su apoyo al señor Andrónico. En este día histórico hacemos la gloriosa entrada a Yacuiba con todos los compañeros revolucionarios de este proceso, a la cabeza de un joven que ha sido referente a nivel nacional, Andrónico Rodríguez, que se dan cuenta que son ellos los únicos que gritan en apoyo a sí mismos. Muy interesante, muy interesante. Siguiente noticia. ¿Por qué hay un gran problema con el Chapare? Y creo yo que esta noticia nos puede dar cierto indicio del por qué la justicia tiene cierto problema con el Chapare. Vocal del Tribunal Supremo, ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, procesada por fraude, se escondía en el Chapare, casualmente. La ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, Lidia Iriarte, fue aprehendida este viernes por su presunta participación en el denominado caso fraude electoral. Iriarte se mantuvo escondida en el Chapare, Cochabamba, tras las elecciones generales del 20 de octubre de este año, según el informe de la Fiscalía. Vamos a ver el video. Otros temas. Lidia Iriarte, la ex vocal del Tribunal Supremo Electoral que se encontraba prófuga, fue aprehendida en La Paz. La última vocal de la ex sala plena del Tribunal Supremo Electoral fue aprehendida este viernes.
acusada al igual que sus ex compañeros por delitos electorales dentro de la investigación por el fraude electoral. Esta mañana ha sido aprendida por la policía en inmediaciones de la fiscalía. Ella está concluyendo en este momento su declaración y bueno, vamos a cumplir también todos los requisitos. Seguramente ya el Ministerio Público va a tomar todos los recaudos correspondientes. La ex vocal declaró en la fiscalía y luego fue trasladada a celdas de la FELCSE. La fiscalía adelantó que pediría la detención preventiva de la ex vocal que habló con Telepaís al ser trasladada. No, obviamente yo he venido a presentarme de forma voluntaria, ¿no? ¿Por qué ha tardado tanto en presentarse, señor Iriarte, desde el 22 de noviembre que se la busca? No, yo estuve en mi casa. Yo tengo familia, tengo chicos en casa. ¿Qué sabía de la interrupción del TREP, del supuesto fraude electoral? El TREP, nosotros habíamos comprometido de dar al 80%. ¿Conocía a Sergio Martínez? ¡Celdas! ¿Lo había visto a Sergio Martínez, señora Lidia? El gobierno pide a la fiscalía que también den con los responsables, las cabezas que presumen desde el anterior gobierno habrían ordenado todo el proceso que terminó en el fraude electoral. Todos los que tengan que ver con el fraude, con la sedición y con el terrorismo, que es algo que nos preocupa muchísimo. Y no vamos a darle tregua a la sedición y al terrorismo. Y por supuesto el tema del fraude es un tema muy importante para nosotros para seguir avanzando. Con esta aprehensión, todos los ex vocales acusados por el fraude electoral están detenidos. Varios responsabilizaron a la ex vocal Lucy Cruz, como ex delegada de Evo Morales en la sala plena, de haber sido quien decidió y ordenó el corte del TREP. Bien. Exiliados por Evo Morales regresan al país mientras él está refugiado. Una noticia muy gratificante, por cierto. Políticos acusados de terrorismo, sedición y otros delitos volvieron después de 10 años. Pasarán Navidad en casa. Evo, con refugio en Argentina, tiene orden de aprehensión. Muy interesante el contraste que tenemos acá. El abusivo, el bullying que era Evo Morales, en el exilio, escapando de la justicia en Bolivia. Y los individuos que él hizo escapar, que por sus decisiones escaparon de Bolivia, escaparon porque eran perseguidos, vuelven a Bolivia finalmente luego de 10 años y otros incluso capaz, incluso más de 10 años. Muy, muy bonita noticia. Para terminar, denuncian por fraude a PAT. Este canal, por cierto, tenía una interesante relación con el partido, con Evo Morales, por cierto. Cuando veía entrevistas, no me parecían tanto entrevistas realmente con preguntas complicadas de responder, y se puede ver claramente porque muchas entrevistas fueron dadas exclusivamente a PAT. Parece que les gustaba ir y ser entrevistados en este canal. Bueno, vamos a ver qué dice la noticia. Se han enriquecido con tandas publicitarias del Estado y no han pagado impuestos, eso es lo curioso. Bilton Montero, secretario general de la Federación Sindical de la Prensa en Santa Cruz, habla de la investigación para conocer a los verdaderos dueños de los canales de televisión ATV y PAT y el matutino La Razón. Se trataría de un conglomerado empresarial presuntamente vinculado a Evo Morales y al ex vicepresidente Álvaro García Lineras. Y me refiero yo a un conglomerado de supuestos dueños de medios de televisión, entre ellos está ATV, PAT, Full TV, La Razón y creo el periódico El Extra. Y si hablamos de comercializadora Multimedia Sur, también dice acá el documento, que en el año 2014 y 2018 ha operado por PAT. Y igual aquí dice que 151 millones de bolivianos le debe de impuesto al Estado, y si le aplican el 100% por la conducta del sujeto pasivo, la defraudación asciende a 303 millones de bolivianos. El caso es más grande que la denuncia a un supuesto ex trabajador de PAT, quien denunció ante la Fiscalía de La Paz que entre el 2012 y 2013 conoció hechos irregulares cometidos por una organización criminal a la cabeza de Marcelo Hurtado. Tenemos esta información, quienes están ahí con estos medios de comunicación, está el señor Marcelo Hurtado, que hemos visto que ya tiene una orden de aprehensión, Jimmy Iturri, José Luis Valencia y Luis Nentala, con el señor que hablamos la anterior semana ahí en Full TV. Al mismo tiempo, estas empresas televisivas
manejadas por un mismo dueño, tiene denuncias de retrasos de pago por los mismos trabajadores y en otras amenaza de cerrar el medio sin pagarles sus beneficios. Aquí en Santa Cruz son más de 200 trabajadores de PAT. Allá en la ciudad de La Paz de PAT son más cerca de 40, 30 personas. Full TV, otros 30 colegas más. Y sin contar lo que pasa con ATV. Pero sabemos que hay incertidumbre también en ATV por todo lo que está pasando en este tema. Ahora esperemos que el señor Andrónico no diga que la mala derecha, el imperio, que Donald Trump está persiguiendo a estos canales, ¿no? Esperemos que no utilice esta información para eso. Bueno, si estos canales tienen que rendir cuentas ante la justicia o ante el fisco, bueno, lo tienen que hacer. Y esas son las noticias que les tengo el día de hoy. Muchas gracias por ver este video. Tengan una bonita Navidad. Mañana ya es 24 de diciembre. Y muchas gracias a los miembros del canal que son José Fernández, Luis Jiménez, Chris Rex, Charlotte Valentine, Helmut Prado Rivero, Remo Zafira, Lisandro, No One, Tristak y Togelías Ediciones. Muchas gracias por ser miembros de este canal. Si tú quieres ser miembro de este canal, tienes que darle clic acá, unirse, seguir los pasos, pero recuerda que son suscripciones de pago. Si no puedes o no quieres, no hay ningún problema. Y, por cierto, se me estaba olvidando este dato. Leí un comentario que decía que el señor Andrónico es hijo de uno de los acusados por el caso de los esposos Andrade. Por si no saben qué tiene que ver ese caso, aquí tengo un video, un resumen de lo que es el caso de los esposos Andrade. Que por cierto, YouTube decidió desmonetizarme el video, no lo sé por qué, no muestro nada explícito, soy yo narrando, mostrando algunas noticias. Ay, YouTube. Pero en fin, te lo recomiendo por si quieres saber qué pasó con estos señores, los esposos Andrade. Y por cierto, yo no creo que el señor Andrónico tenga que cargar con la cruz de que sus padres su padre haya tenido algo que ver con el caso de los esposos Andrade. Aunque por supuesto también sé que la manzana no cae lejos del árbol, ¿no? Ya veremos cómo va la historia del señor Andrónico, cómo se desenvuelve en estas futuras elecciones. Y si es que lo eligen también, ya veremos. Me refiero a los masistas, si lo eligen a él como su representante, ya lo veremos. Un enorme saludo para todos ustedes los que se quedaron hasta el final de este video. Tengan un bonito día y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.